Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de geometría y trigonometría. Estamos hoy a 7 de diciembre y el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de polígonos y triángulos. Es una introducción y después vamos a dar seguimiento a este tema de triángulos. Un par de libros que pueden usar como apoyo para este tema, pero como les he mencionado también en álgebra, pues hay muchos más. Bien, vamos entonces con la definición de polígono. Aquí he mostrado dos definiciones. Tenemos los autores son Alexander y Fuenlabrada. Así que vamos a la definición de Fuenlabrada. Dice que pues, un polinomio es toda superficie limitada por segmentos de línea. Aquí tenemos algunos ejemplos y en la definición de Alexander, pues básicamente es lo mismo, aunque amplía ligeramente más la definición. Dice un polígono es una figura plana cuyos lados son segmentos de rectas, como los que vemos aquí, que se intersecan solo en sus puntos extremos. Entonces, esto es importante también mencionarlo. Básicamente, la descripción pues es la misma en distintas palabras. Vean aquí algunos ejemplos de polígonos. Son figuras que ustedes pues ya también han reconocido y que han trabajado y que podemos encontrar pues en nuestro entorno. La diagonal de un polígono consiste en un segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Eso es lo importante. Los vértices que unirá este segmento de recta deben ser no consecutivos. Aquí se muestran, bueno, este es un polígono y se muestran solo algunas diagonales. Pueden ver que se cumple justamente esta condición de que los vértices que unan deben ser no consecutivos. Por ejemplo, no puedo unir este vértice que estoy señalando con el siguiente que es consecutivo, ¿ok? Entonces, eso no es una diagonal, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos entonces a comenzar con el primer ejercicio y ustedes me van a ayudar a trazar las diagonales. Bien, pues aquí ya tenemos las diagonales que han trazado sus compañeros, así que hay por supuesto más diagonales todavía en cada uno de los polígonos y como mencionaba, la condición para que sea una diagonal es que el segmento de recta vaya de vértice a otro vértice, siempre y cuando estos vértices no sean consecutivos. Sí, Alejandro, adelante. ¿Puedo moverle tantito a la pantalla? Es, Ajá, es una duda respecto a las... Por ejemplo, en este caso, si trazáramos esta diagonal de aquí, a ver, tú dime, ¿cuál esa es? de ahí, la morada, de la tercera figura. Ah, no se refleja todavía. Ahí está, es que Ahí tarda un está. poquito. Sí. Por ejemplo, esa diagonal pasa por dos vértices, por así decirlo. Ujú. Sí. En ese caso que, Ah, ¿te por ejemplo, refieres porque pareciera que pasa por otro vértice? Ajá, por el vértice del medio. Ajá. En realidad no lo sabemos, es la percepción, ¿no?, que tenemos por la figura. No sabríamos exactamente hasta no tener la coordenada de esos puntos, pero no hay, digamos, razón por la que no pudiese ser diagonal, porque cumple que va de vértice a vértice. A lo mejor en su camino encuentra otro punto que sea un vértice y seguiría siendo diagonal. Ujú. Ok. De hecho, fíjate que sería, esa que tú dibujaste sería diagonal. Vamos a suponer que este punto que tú observas parece que interseca a la diagonal que graficaste. Vamos a suponer que en efecto sí es parte de. Habría otra diagonal, por ejemplo, de este vértice a este otro. Y es un segmento de recta distinto. Y esa sería otra diagonal distinta a la que tú graficaste. Entonces sí, las dos cumplen con la definición. Ajá, la única condición
es que sean vértices no consecutivos, pero podrían pasar por otro. Sin embargo, ese punto, aunque sea intersección, no es relevante para esa diagonal en sí, ¿no? Es una casualidad, digamos, que haya sido, que haya estado al paso por esa otra diagonal, pero no es, digamos, relevante, ¿no? O no es motivo de que no cumpla con la condición. Ujú. Es una buena observación. Esa figura la hice al azar y entonces, eh, pues decimos, ¿y ahora qué pasa qué pasa con la definición en este caso? Ujú. Es un buen punto. Sí, sí, Gracias, sí profesora. sigue cumpliendo. Muy bien. Perfecto. Bien, pues vamos ahora al segundo bloque y me gustaría que 4 de ustedes más participaran para dibujar las diagonales. Bien, pues ya tenemos aquí algunas de las diagonales. Ajá, podría ser el navegador. Aquí, como pueden ver, ya hay una gran cantidad de diagonales indicadas. Bueno, esta figura, desafortunadamente coloqué el triángulo, pero ahorita vamos a ver qué ocurre con el triángulo que le tocó a Samantha, pero en la otra figura que se trazó después, también puedo trazar algunas de las diagonales. Muy bien, gracias a todos por la participación. Vamos a seguir haciendo en otras sesiones esta parte de pues interactuar ustedes con el pizarrón, porque además esto ya se queda aquí. Eh, es diferente a lo que se hace en Zoom. Esto ya se quedaría en las notas. Entonces, ustedes van a apoyarme. Vamos a tener también otra actividad un poquito más sencilla porque no es de trazos en la siguiente parte. Bueno, vamos a la definición de polígonos cóncavos. Un polígono cóncavo es un polígono en el cual al menos una diagonal se encuentra en el exterior del polígono. No todas, pero al menos una, bueno, no necesariamente todas, pero al menos una se encuentra en el exterior del polígono. Podemos ver el polígono de esta figura. Aquí hay una diagonal que se encuentra en el exterior, entonces este polígono es cóncavo. Con una que se encuentre en el exterior, lo vamos a clasificar como cóncavo. ¿Okay? Polígono convexo es aquel polígono en el cual todas las diagonales, absolutamente todas, se encuentran en el interior del polígono. Observen este polígono y vean que todas las diagonales están trazadas y se encuentran en el interior del polígono. Este es convexo. Otra definición es que, o bueno, de hecho una consecuencia es que las medidas angulares de los polígonos convexos se encuentran entre 0 y 180 grados, a diferencia de estos que son cóncavos, ¿ok? Entonces, convexos y cóncavos. Bien, ahora sí, vamos a la siguiente actividad y le voy a pedir a otro bloque de compañeros. ¿Quiénes más se quisieran unir a la sesión? Esta es una actividad un poquito más sencilla porque solamente tienen que decir cuál es cóncavo y cuál es convexo. ¿Okay? Así que vamos a... Bueno, como esta es una actividad un poquito más sencilla, como decía, no hay que hacer ningún trazo. Lo que vamos a hacer es seleccionar, una vez que se determine si el polígono es cóncavo o es convexo, vamos eh, a borrar, por así llamarlo, el que no corresponde a esa opción. Entonces, voy a colocarles el código ya, ahora sí, a todos, pero solamente quiero pues 8 participantes y van a hacer lo siguiente. Vamos a usar la herramienta de formas
el rectángulo y le vamos a seleccionar donde dice llenado. Ajá, y lo vamos a llenar en blanco. De tal forma que, por ejemplo, si el número 4 es cóncavo, yo puedo borrar el de convexo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Yo sé que ahí va a haber más participantes que ejercicios, pero los que se van uniendo, vayan uno a uno seleccionando el ejercicio 1. Ya se unió alguien aquí que tiene la letra T. Va a ser el primero. Entonces, a partir de las definiciones, seleccionas el rectángulo, seleccionas donde dice fill o llenado en blanco y tú vas a decidir, no sé, si es convexo, por ejemplo, si tú dices es convexo, entonces el rectángulo blanco lo colocas sobre donde dice cóncavo, ajá, y de esa forma quedará el nombre. Bueno, creo que no se han unido más compañeros. Solamente se unió uno ahorita, entonces, o dos, me parece dos. Comiencen, por favor, con 1 y 2. Y luego, pues, vamos a continuar con los mismos que están en la sesión. A ver, ¿quién tiene la letra A mayúscula? El número 3. La M mayúscula, en rojo, el número 4. A ver, voy a seleccionar. Voy a deshabilitar algunos para que estén los 8. 2, 4, 6, 8. Maestra, yo ya pasé, si quiere, a mí quítame. Ok, 2, 4, 6, 7. Falta uno. A ver, alguien que ingrese con el link que les compartí. Uno más, uno más. Y los demás comience, por favor. Con el que queramos. Ajá, tú dinos cuál vas a seleccionar y aquí pongo tu nombre. A ver, el 6. 6 y es que no estoy viendo ahora el chat. 6 y nombre. Lenny. Aquí. Entonces, Lenin va a tener el 6. Ajá. Ya tenemos acá los 8. 4, 5, 6. Ya tenemos. ¿Ok? ¿Quién va a ser el primero? Denme un nombre. A ver, si quieren, regreso rápidamente a las No sé definiciones. cómo estamos. Es que acá no puedo ver los Porque nombres. es que no sé cómo estamos y si yo estoy. Ajá. Cóncavo, Samantha, Cóncavo. y convexo. Ujú. A ver, ahora sí. A ver otra vez. No, es que no escuché bien en el micrófono. Es que no sé si estoy o no estoy. A ver, voy a dibujar una línea a ver cuál M le aparece. Si te aparece el... Porque es que hay dos M's ahora. No, tú dime, yo te asigno acá, no importa. Tú dime. Tú Creo dime que yo cuál. soy la que es como color guinda, Moisés. Ah, ok. Entonces te voy a asignar el número 2. Ok, Y la otra M es de Creo que es mía, Manuel. Manuel, el número 3. Denme otros nombres. Acá. Jacob, yo fui el último que entré. Jacob, el 8. Ok. Ok. ¿Quién más? Denme un nombre por acá, por favor. Ok. No tienen que trazar diagonales. Nomás tenemos que tapar que es, ¿no? Exactamente. A ver, de los que están activos en edición, denme otro nombre aquí, porque yo no puedo ver sus nombres, solo la inicial. A ver, es que no sé. Cabrón, ¿qué es por las M's? Estoy confundido. ¿Cuál M soy? No, aquí está tu nombre. Ok, sí. No, pero... A ver,
¿Alguien más? Denme su nombre, por favor, de los que están activos. El mío sí que está en verde. En la C, en verde. Tú eres, perdón, es que no vengo. Ana. Ana, ok. Ana, vas a ser el primero. Me falta el 4 y el 5. Denme un nombre para el 4. Ok, Alejandra, ¿ya estás en línea ahí en la sesión? Ok, entonces Alejandra va a tener 4. Denme otro nombre para el 5. ¿Quién más ya está activo en la sesión? Denme su nombre. No importa que hayan participado, que estén activos. Danae. Danae. El 5. Y me falta alguien para el 7. Maestra, ¿me puede habilitar? Sí, es, a ver si es esta. No, O no soy. Ajá, Samantha. Ok. gracias. Ujú. Y me falta alguien más para el 7. ¿Quién? Perdón, maestra, ¿cuál era la herramienta que utilizaba para ocultar el nombre? Rectángulo. Dibujo un Ah, rectángulo un y rectángulo. llénalo. Uso rectángulo, después le doy en rellenar, o sea, fill, y le pongo blanco. Y entonces cuando lo colocas, te dibuja un rectángulo relleno en blanco y así se cubre el otro nombre. Maestra, no me parece blanco. Ay, Dale a los 3 puntitos. A los 3 puntitos y ahí te suelta la acuarela de colores. A ver. Dice herramienta. Ajá, cuando le das en la parte Color. inferior. o sea, me aparecen los colores, me aparecen todos los Ajá. colores menos el blanco. Ya le di en los Pero tres dale a los puntitos. 3 puntitos. Es Ajá, que hasta el dale los final hay 3. 3 puntitos. Ujú. Ahí, dale clic y te va a abrir el godete o los Ajá. colores. Y te vas hasta Todos la los colores. parte superior Y ahí te aparece. Creo que ya. Te vas a la parte superior izquierda y aparece el blanco. el blanco. Ay, 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 no. Sí, tiene razón. Aquí en el menú en el mío sí aparece, pero en el de ustedes no. Me falta alguien para el 7. Bueno, alguien que quiera repetir. A ver, Moisés, haces el 7, por favor. Sí, claro. Ujú. Muy bien. Entonces, pues vamos a revisar. Ya tenemos convexo, Espérenme. ¿no? Ponlo de otro color, no importa, ponlo de ¿Sí? otro color, un amarillo, el que te aparezca luego en la paleta de colores. Ah, aquí sí me deja mover la pantalla. Ok. Muy bien, perfecto. Sí, está muy bien. Sí, Ok. muy bien. Vamos entonces a ver los resultados. Ahora el primero, nos dice Ana, es convexo. El segundo también es convexo, dice Moisés, muy bien. El tercero, Manuel dice es cóncavo. Ujú.
El 4, Alejandra respondió que es cóncavo también. El 5, por ejemplo, si trazamos diagonales aquí en estos dos vértices, vemos que la diagonal se encuentra por fuera de la figura. Muy bien. El 5 es cóncavo. Muy bien. El 6 es convexo, correcto. El 7 también es convexo. Y el 8 es cóncavo. Perfecto. Muy bien. Muy, muy bien. Gracias, chicos, por el apoyo en la actividad. Bueno, ahora vamos rápidamente a la clasificación de los polígonos por el número de lados. Tenemos el nombre del polígono y el número de lados. Triángulo, cuadrilátero, pentágono, es 5 lados, hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono. Bueno, tenemos una lista, por supuesto que hay más polígonos de mayor número de lados. Vamos a ver una relación que existe entre el número de diagonales y el número de lados que tiene un polígono. Y vamos a ver la relación que guardan. Hace rato que teníamos el triángulo y les pedí trazar las diagonales. Bueno, le decía a Samantha que justo le tocó una figura geométrica muy especial, después por eso la cambiamos, porque en realidad para el triángulo no hay diagonales, ¿verdad? Si nosotros queremos trazar un segmento de recta que vaya de vértice a vértice sin que sea un vértice consecutivo, pues vemos que no hay. Entonces, en el triángulo no hay diagonales. En el cuadrilátero, que vemos tiene 4 lados, hay 2 diagonales. En el pentágono hay 5 diagonales. En el hexágono hay 9. En el pentágono, perdón, este no es pentágono, aquí no le cambié el nombre. Este es heptágono. Hay 7 lados, pero 14 diagonales. Cambié. Ahí está. Bueno, hay una relación que guardan entonces el número de diagonales con respecto al polígono, es decir, al número de lados que tiene esa figura geométrica. Y corresponde a la siguiente fórmula que no vamos a verificar ahora, que nos dice el número de diagonales es n, donde n es el número de lados, por n-3 dividido entre 2. Y pueden verificar que para esto se cumple, pero por supuesto eso no es suficiente. Se tiene que verificar de manera general. No lo vamos a hacer ahora. Vamos a avanzar a la definición de triángulos. El símbolo para representar un triángulo, lo vemos aquí, es una figura pequeñita de un triángulo. Y en el caso de dar los vértices de ese triángulo, podemos decir, por ejemplo, el triángulo ABC o el triángulo BCA o el triángulo CBA, es decir, no importa el orden de los vértices. En el que, ¿se acuerdan cuando usábamos una notación semejante para ángulos? Ahí sí era importante, porque la letra que quedaba en medio era la que correspondía justo al vértice en donde se encontraba el ángulo, pero en el caso de triángulo es indistinto. Algunos parámetros importantes para el triángulo. Primero, pues la notación. Por ejemplo, este es el triángulo FGH o GFH, etc. Los vértices, pues que se designan con las letras mayúsculas. Los lados, que son los segmentos, por ejemplo, FG, GH y HF. En este caso también puede ser en cualquier orden. Los ángulos interiores, ya habíamos visto anteriormente la notación para los ángulos. También podríamos usar este otro símbolo para representar al ángulo, aunque bueno, generalmente vamos a usar este primero. Depende a veces del enfoque del autor, del texto que estemos trabajando. Los ángulos exteriores se definen como aquellos ángulos adyacentes a los ángulos interiores del triángulo, y son 6 en cada caso. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los ángulos interiores, FGH, y los ángulos exteriores pues están asociados. Vean que
en este caso son adyacentes. Ajá. Si prolongamos el segmento, vemos que se forma aquí el ángulo alfa, el segmento GH, lo prolongamos. Y hay otro alfa prima que pues mide lo mismo, ya sabemos son opuestos por el vértice. Aquí también prolongamos estos dos lados y se forman los ángulos beta y beta prima. Y en este otro caso gamma y gamma prima. ¿Okay? Son 6, pero en realidad pues estos en pares son iguales, así es que solo hay como 3 medidas diferentes. La notación para ángulos y lados. Esta notación la vamos a usar sobre todo cuando vayamos ya a la parte de trigonometría. En trigonometría a veces se suele decir que el lado es igual a, o sea, en vez de decir que la medida del segmento, ¿no? Pero algunos autores también la usan incluso desde estos temas. ¿Qué es lo más común? Que el vértice se nombre con mayúscula, que es el punto, y el lado opuesto con letra minúscula. Aunque el lado opuesto se entiende más como la longitud de ese segmento, ¿okay? Del segmento AB. Y bueno, aquí tenemos distintos triángulos y en cada uno pues se cumple esta condición, ¿no? El vértice y el lado en minúscula. Los triángulos se clasifican de acuerdo, por un lado, por la congruencia de sus lados. Vamos a ver dos clasificaciones. Primero, por la congruencia de los lados. El triángulo escaleno. Bueno, en este triángulo ocurre que ningún lado es congruente a otro. Ajá. O sea, los 3 lados, digamos, no tienen longitudes distintas. Es decir, ningún par de lados es congruente. En el caso de isósceles hay 2 lados que son congruentes. Vean aquí los segmentos son congruentes y estamos indicando esa congruencia. Y en el equilátero justo ocurre que los 3 lados son, los tres lados que son los segmentos de recta son congruentes. Hay otra clasificación por el tipo de ángulos. De acuerdo a esta clasificación, dependiendo de la medida de estos ángulos, vamos a tener, por ejemplo, ángulo agudo. El triángulo agudo es aquel en el que todos los ángulos son ángulos agudos. Los 3 ángulos son menores a 90 grados. Triángulo obtuso, perdón, aquel en donde uno de los ángulos es obtuso. Mide más de 90 grados. Y también hay triángulos rectángulos en donde un ángulo es recto. Vemos la representación del ángulo recto. Triángulos equiángulos en donde todos los ángulos son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Bien, aquí hay un teorema muy importante para el tema de triángulos que corresponde a la suma de las medidas de los ángulos interiores. Vemos aquí un triángulo, es el triángulo ABC. Están indicados los ángulos ABG y están los ángulos alfa, beta y gamma. El teorema dice que en un triángulo, cualquiera que sea este triángulo, no hay, digamos, una restricción sobre el tipo de triángulo. La suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 180 grados. En términos de alfa, beta y gamma, diríamos que la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta más la medida del ángulo gamma es igual a 180 grados. Vamos a verificar ese teorema. Así que, pues, la hipótesis primero es que se tiene el triángulo ABG, cualquier triángulo, y el resultado es que la medida de, como decíamos, de los ángulos alfa, beta y gamma es 180 grados. Bueno, eso es a lo que vamos a llegar. Primero, vamos a construir el triángulo en donde uno de los vértices, que en este caso seleccione A, nos servirá para trazar una paralela a la recta BG. Entonces, a partir de los puntos BG puedo construir la recta y el punto que es A se encuentra fuera de esa recta y puedo trazar una recta paralela. Ya hemos visto ese resultado. De hecho, ustedes
también trazado como una de las actividades una recta paralela bajo estas condiciones. Entonces podemos construir la recta EH que pasa por el punto A y es paralela a la recta BG. ¿Okay? Bien, en este caso el ángulo EAH es un ángulo llano. Entonces el ángulo la medida del ángulo teta más la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo sigma es 180 grados. Eso lo sabemos también por el teorema de ángulo adición. Ahora, veamos la construcción de una recta, que sería la recta, aquí ya no coloqué el punto, pero este es el punto A. Entonces, este es el punto A y B de B. Trazo la recta AB. Puedo construir la recta AB, que pasa por esos dos puntos. Y esta recta B, en realidad es una transversal de las dos paralelas, de EH y de BG. Como es una transversal y ya tenemos algunos resultados justamente de rectas transversales en paralelas, vemos que el ángulo teta es congruente con el ángulo beta. ¿Cuál es la razón por la que estos ángulos son congruentes? ¿Quién me quiere decir? ¿Por qué el ángulo teta y el ángulo beta son congruentes? Porque tienen la misma medida. Ok, tienen la misma medida y hay un resultado que nos dice eso. ¿Cómo se llama? Vértice opuesto, ¿no? No. ¿Internos, alternos? Exactamente, son alternos internos. Ah, Entonces son dos paralelas y una transversal. Ajá. Entonces son alternos porque están en lados opuestos de la transversal y son internos. Ya habíamos definido ese concepto. Muy bien, en efecto, esa es la razón por la que estos dos ángulos son congruentes. Si estos dos ángulos son congruentes, entonces, como ya lo habían mencionado, sus medidas son iguales. ¿Ok? Entonces, la medida del ángulo beta es igual a la medida del ángulo teta. Bien, ahora veamos a estas mismas paralelas, pero con una transversal diferente. Nuevamente, recta eje y EH y BG son paralelas. Observen la transversal que es la recta AG. Nuevamente, por ser transversal, cumple algunas condiciones. Vean, el ángulo sigma es congruente con el ángulo gamma y la razón es la misma. Son alternos internos. Claro que ahora la transversal es distinta, es AG. Entonces también hay una congruencia entre los ángulos sigma y gamma. Sus medidas son iguales. ¿Okay? Entonces vean esta relación de, estas igualdades que nos van a conducir al siguiente resultado. Bien, nosotros establecimos primero que la suma de los ángulos teta, alfa y gamma, bueno, sus medidas, nos devuelven 180 grados porque esto es un ángulo llano de E a y a H. Ahora voy a sustituir las medidas de teta, del ángulo teta y del ángulo sigma por las que ya tenemos en este caso. Del ángulo teta pues es beta y del ángulo sigma es gamma. Así que la sustituyo en este resultado y vemos que es justamente lo que queríamos verificar. La medida del ángulo beta más la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo gamma nos da 180 grados y esa es la suma de los ángulos interiores. Ajá. Este es un resultado general, así que no importa de qué tipo de triángulo estemos hablando, este resultado siempre es válido. ¿Okay? Bueno, como consecuencia inmediata de este teorema es que cuando se trata de un triángulo equilátero, cada uno de los ángulos medirá 60 grados. Recuerden que el corolario es una consecuencia inmediata de un teorema. Otro corolario es que los ángulos agudos en un triángulo rectángulo son complementarios. ¿Qué ocurre con un triángulo que es rectángulo? Que uno de los ángulos mide 90 grados. Los otros dos, la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta, tendrán que medir también
90 grados, perdón, aquí, 90 grados, ya que la suma debe de ser 180 grados, así que son complementarios entre ellos. La suma es de 90 grados. Y finalmente, el último corolario corresponde a la suma de las medidas de los ángulos internos. Bueno, este es un corolario al teorema anterior. En este caso, bueno, observen aquí tenemos un triángulo cualquiera, tiene ángulos alfa, omega y mu, y vamos a mirar uno de los ángulos externos, que es el adyacente al ángulo mu. ¿Qué va a ocurrir con este ángulo, con la medida del ángulo phi? Pues la medida del ángulo mu más la medida del ángulo phi debe de ser 180 grados. Pero de hecho la suma de las tres medidas pues es 180 grados. Así que lo que falta para construir el ángulo llano, que es el ángulo phi, pues debe de ser igual a la medida de los ángulos restantes de omega y de alfa. Entonces el ángulo externo mide lo mismo que la suma de los otros dos. ¿Okay? Esa es la tercera consecuencia inmediata. Bien, pues vamos a seguir en el tema de triángulos. Pueden revisar las referencias que les di para continuar la lectura y les voy a dejar también una actividad sobre este mismo tema. Bueno, pues me despido. No sé si tengan alguna pregunta antes de cerrar esta sesión. ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Perfecto. Pues nos vemos entonces el día de mañana.